Ya, hola, buenos días. No me llamo Nicolás, pero voy a usar las transparencias que Nico me prestó cordialmente, que son las transparencias que se usaron en el campamento de invierno del año pasado, del 2015, para los alumnos universitarios. Y en estos 2 días voy a tocar con ustedes los temas de grafos, ¿ya? Y en la primera parte de las sesiones voy a tratar de ver los conceptos de grafos y luego empezar a ver lo que son búsqueda en profundidad y búsqueda por anchura, que son los pilares básicos de muchos de los problemas, de los algoritmos, solución a los problemas que ustedes van a ver en los días de hoy y en la competencia en muchos de los casos, ¿ya? Entonces, déjenme decirle que grafos en general es una estructura de matemática y también de computación realmente, y que lo que tratan es de modelar. Los matemáticos modelan con grafos y los ingenieros en computación lo que hacen es usar los grafos para representar situaciones, representar datos, ¿ya? Entonces, si yo les doy un ejemplo como este, en el cual tengo fuentes, ¿ya?, que pasan de un área a otra área, lo que uno trata de hacer con grafos es poder de alguna manera representar la conectividad o la relación que existe entre dos componentes, ¿ya? En este caso particular, yo lo que trataría de hacer es conectar áreas. Entonces, si yo tuviera que de alguna manera abstraer esto y representarlo en un grafo, ¿ya?, yo lo que diría es que tengo ciertos componentes que son las áreas, sería esta área, esa área y esa área, y tengo además puentes que conectan esas áreas, ¿ya? En forma un poco más abstracta, no se va a ver mucho en el video. Yo tendría en este caso un área que le voy a llamar A, un área B, ¿ya?, un área C y un área D, ¿ok? Y lo que estoy teniendo aquí, teniendo como área el A, el B, el C y el D. Y lo que haría después es tratar... mueve la cámara. ¿Cómo vaya a estar preocupado la cámara? A ver, voy a ver si lo puedo dibujar acá. Acá se alcanza a ver, creo. Voy a poner A, B, C y D, ¿ya? Entonces asumamos que estos son los elementos que yo quiero conectar, ya, de alguna manera, y los puentes lo que hacen es establecer la conexión. En matemática dicen que los grafos lo que hacen son representar relaciones binarias. ¿Y por qué son relaciones binarias? Porque es una relación entre dos componentes, binaria, de dos. Entonces lo que yo tengo, por ejemplo, si yo considero que esta es el área A, ¿ya?, lo que yo tengo es que tengo varios puentes que conectan esta área con esta área. Si esta es la B, ¿cuántos puentes tengo que conectan esas dos áreas? Tengo 2, ¿cierto? Se fijan, este y ese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo tendría sería de alguna manera 2, que tendría que identificarlo a lo mejor con alguna forma de identificación donde dijera este es el puente 7 y este es el puente 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo además un área aquí que le llamé, que aquí en la forma abstracta del dibujo, de esta parte le llamé C, ¿ya? Y lo que yo tengo esencialmente es que puedo conectar A con C a través del puente 3. Entonces yo tendría que tener aquí algo como esto, ¿ya? Entre el área B y C tengo un puente que también conecta, que sería el puente 4, ¿ya? Y si esto lo denomino componente D, yo tengo que existen varios puentes que conectan distintas áreas. Entre el B y el D tengo 2 puentes que son el 5 y el 6, 5 y 6, y después entre el C y el D tengo uno que es el 7. ¿Qué más me falta? El 4 lo tengo, el 3 también lo tengo, ¿ya? Me falta el 1, es que lo escribí mal, aquí le puse, este es el 1, ¿ya? Sí,
¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo de alguna manera es generando una abstracción de un problema real donde yo tengo componentes y tengo relaciones que conectan los componentes. Fíjense que la forma en que yo represento esto tiene que ver un poco con el problema que ustedes quieren resolver. Yo puedo haber mirado esto en forma dual, que se llama. O sea, puedo haber hecho esto a la inversa. Puedo haber tomado los puentes como los componentes y las áreas que yo definí inicialmente como la forma que conecta los puentes. No sé si ven eso. A lo mejor es un poco más complicado verlo, pero es una forma dual de ver esto. Por ejemplo, yo podría haber dicho, ok, si yo considero que los puentes son los elementos que yo quiero conectar, fíjense que el área A de alguna manera conecta varios puentes, conecta todos estos puentes. ¿Por qué? Porque todos estos puentes realmente se relacionan a través del área A. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, tengo pero tengo otro grafo que puedo crear a partir del mismo problema. ¿Ok? ¿Me siguieron o no me siguieron lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Todo? O sea, lo que quiero decir con esto es que el grafo que ustedes utilicen depende un poco de lo que ustedes necesiten hacer. Que dado un fenómeno cualquiera, ustedes van a poder abstraer. Eso se llama abstraer, ¿cierto? Abstraer y representar a través de estos elementos y sus relaciones cualquier tipo de relación que quieren tener sobre un mismo problema. ¿Ya? Entonces, en poco más formal, yo les pediría que me fueran parando. A mí Diego siempre me dice que trate de ir más lento, así que me van parando si hay algo que no entienden, ¿ya? Entonces, un grafo en realidad se define un poco más formal con una tupla de dos conjuntos. Un conjunto B, que es el conjunto de todos los nodos o vértices. ¿Cuáles son los nodos aquí? Estos elementos. ¿Ya? Y un conjunto de aristas, que se definen por la combinación de dos vértices que pertenecen al conjunto de vértices. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que esta arista, en realidad, por ejemplo, en particular, está compuesta por ese componente y ese componente de los vértices. ¿Ya? Y eso es lo que define un grafo, básicamente. ¿Ya? Es más o menos como una forma de esta forma. ¿Ya? Puedo además, por ejemplo, tener grafos que tengan loops. Quiere decir que un componente está relacionado con un componente, con sí mismo. Por ejemplo, ¿qué cosa se nos le ocurre a usted que puede ser una cosa como esta? ¿A alguien se le ocurre? A ver, por ejemplo, ustedes juegan harto en la web, ¿cierto? Las páginas web tienen links, ¿cierto?, a otras páginas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo, de hecho la web se modela como un grafo. Tú tienes los elementos de la web son las páginas y los links son enlaces a páginas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que una página puede tener un link a otra parte de la misma página. ¿Estamos de acuerdo, no? A veces han visto ustedes páginas que tienen un link, pero es otra parte de la misma página. Bueno, entonces yo podría modelar, entonces de alguna manera, este problema, digamos, donde los nodos son páginas y los enlaces son conexiones de una página a otra página. ¿Ya? Y ahí podría tener que una página apunte a sí misma. ¿Por qué? Porque en realidad de alguna manera está, ¿cierto?, tiene ciertas partes que están enlazadas a través de anchors, que se llama, en las páginas. ¿Ya? Esa es una forma de verlo. Más aún, yo puedo tener, como en este caso que ya vimos, grafos que tienen más de una arista entre dos mismos nodos o complementos. ¿Ya? Componentes del grafo. ¿Ya? Nosotros vamos a denotar, o se denota prácticamente por todo, digamos, lo que es un grafo simple como un grafo que no contiene ni loops ni aristas paralelas. ¿Ya? Y a eso le vamos a llamar un grafo simple. Además tenemos que distinguir lo que son grafos no dirigidos o grafos dirigidos. En el ejemplo de la web, yo en realidad estaba hablando de grafos dirigidos. ¿Por qué? Porque una página apunta a otra página y no necesariamente esa otra página apunta a mí.
¿ya? Por ejemplo. Sin embargo, tenemos estos dos tipos. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo se le ocurre? Las redes sociales, ¿ya? Ustedes les gusta el Facebook, ¿cierto? Y tienen amistad entre Facebook algunos, ¿ya? Entonces ustedes pueden modelar en forma dirigida o no dirigida. En Facebook los que son amigos, son bidimensionales, ¿cierto? ¿Ya? Pero si ustedes usan Twitter, uno sigue a alguien, pero no necesariamente esa persona te sigue a ti. Entonces yo podría distinguir que en la red social de Facebook yo puedo modelar eso de esta forma, pero ya esto no me sirve para modelar lo que es Twitter, ¿ya? ¿Por qué? Porque Twitter tú modelas los que siguen a otro y ahí tienes que manejar ciertas direcciones, ¿ya? Bueno, alguien también podría decirme, bueno, ¿sabe qué? Yo puedo modelar esto con esto. ¿Y cómo lo podría modelar? Claro, para los dos lados. O sea, hago un enlace hacia acá y después hago un enlace en reversa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso se podría hacer, ¿ya? En algunos casos. Pero obviamente es más fácil decir que no está dirigido, que es simétrica totalmente la relación. ¿Ya? Ahora, hay varios conceptos que son importantes, ¿ah? Y yo hoy día voy a tratar de dar los conceptos más relevantes que creo que pueden aparecer y no puedo cubrir todos los conceptos porque la idea es que ustedes puedan ejercitar con ciertos problemas clásicos, ¿ya? Durante el día de hoy. Uno de los conceptos básicos es camino o path que van a encontrar los problemas. Y el camino va a ser una secuencia de nodos distintos unidos por aristas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tomar de este nodo un camino que va hacia el 3, por ejemplo, y después va hacia el 2, después va hacia el 4 y hasta ahí llegamos, ¿ya? Y si yo hago ese camino tiene en términos de longitud 3. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar por 3 aristas para poder llegar desde 1 hasta 4, ¿ya? Y entonces eso lo vamos a llamar el largo o como la cantidad de aristas que están en el camino entre dos nodos. Ahora, la distancia va a ser el camino más corto entre dos nodos. Y en este caso particular, si ustedes se fijan, el camino más corto ya no es este, sino que es este, ¿ya? Y ese es un tipo de problema básico que uno tiene muchas veces. O sea, ¿cómo llego de un lado a otro lado con el camino más corto? Entonces la idea es cómo encontrar ese camino más corto y eso es lo que es uno de los problemas clásicos que vamos a tratar de ir analizando, ¿ya? Por el día de hoy vamos a asumir que cada arista tiene el mismo costo, ¿ya? Porque obviamente yo puedo complicar este problema y eso vamos a hacerlo mañana. Cuando yo empiezo a las aristas ponerle costos o pesos, ¿ya? Y eso significa que la distancia ya no se puede calcular solamente contando el número de aristas, sino que tengo que analizar cuánto me cuesta cada arista. Por ejemplo, puede que este sea camino de tierra y el otro sea pavimentado y todo esto sea pavimentado, entonces a lo mejor me vale más irme por este lado que por este lado. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, algo que hay que también entender es el concepto de conexividad o cuando un grafo es conexo. Y vamos a decir que un grafo no dirigido es conexo si existe un camino entre cada par de nodos, ¿ya? En ese sentido, este es un grafo conexo porque si yo tomo cualquier par de nodos, voy a tener un camino entre ellos. Sin embargo, este de aquí no, ¿ya? Sin embargo, uno puede definir subgrafos dentro de un grafo que son componentes conexas. Por ejemplo, en este caso, el grafo inicialmente no tiene por qué estar totalmente conectado, ¿ya? En el ejemplo inicial que yo puse de los puentes estaba todo conectado, pero yo puedo tener áreas que no están conectadas, ¿ya? Y esto representa un grafo. Sin embargo, yo puedo tener componentes conexas
¿ya? Dentro de ese grafo, y a eso le voy a llamar los subgrafos, que son conexos maximales, ¿ya? En este caso existen 3 componentes conexas maximales. ¿Y qué significa que sean maximales? Es que no existe, para cada una de estas componentes no existe la idea es que no puedas quitar uno de estos y seguir un subconjunto que sea conexo. O sea, la verdad es que lo que tú tratas de decir es que el subgrafo contiene todos los nodos y todas las aristas que hacen conexo ese subgrafo. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, claro, porque alguien me podría decir, entonces voy a considerar esto sin este, y ese le voy a considerar una componente conexa. Efectivamente es una componente conexa, pero no es maximal. ¿Ok? Esta es la maximal, porque no existe ningún otro nodo que yo pueda agregar y que siga siendo conexo. Cualquiera otro que yo agregue deja de ser conexo a eso, y por eso le llamamos maximal. ¿Ya? ¿Por qué puede ser interesante este concepto? ¿A alguien se le ocurre o no? Bueno, hay varios problemas que interesan tratar de distribuir como áreas. Por ejemplo, no sé, bueno, las redes sociales son un clásico ejemplo en el cual uno modela las redes sociales como grafos. Estos pueden representar comunidades dentro de una red social, ¿ya? De manera de que uno sepa que si uno envía información, por ejemplo, alguien de ahí envía la información, uno puede saber hasta dónde puede llegar. ¿Te fijas? ¿Y para qué puede ser importante eso? Bueno, eso es súper importante porque los medios de comunicación lo que más quieren hacer es distribuir la mayor cantidad de información, ¿ya? Entonces uno lo que trata de hacer es decir, ok, ¿dónde me conviene tirarla? A ver, ¿cuál es el componente que me va a alcanzar mayor cantidad de información, por ejemplo? O cosas por el estilo. Entonces las componentes conexas sí son de interés útil para varios problemas, ¿ya? Lo más difícil de los problemas de grafo es entender que a lo mejor el grafo no está explícito, sino que ustedes tienen que poder reconocer que en realidad se trata de un problema de grafo, aunque no esté explícito, ¿ya? Yo creo que eso es lo más complicado de todo este tipo de problemas. Otro concepto que vamos a explicar brevemente es lo que es un ciclo simple. Y vamos a decir que un ciclo simple es un camino simple que no pasa más de una vez por un mismo nodo, ¿ya? Que parte y termina en el mismo nodo, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso particular tengo este, ¿ya? Si yo hago esto es un ciclo, ¿ok? Esa es la idea. Y es simple porque, claro, alguien podría haber hecho esto, varias veces y después seguir. Se fijan, repetir, pasar por un nodo más de una vez, pero la idea es no pasar por un nodo más de una vez. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué conceptos en total vimos ahora? Vimos el concepto de grafo, grafos dirigidos, no dirigidos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un grafo conexo? ¿Qué es lo que es una componente conexa? Ciclos y caminos largos y distancia. O sea, todo eso en 15 minutos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Un componente conexo es tengo un grafo y es un subgrafo, ¿ya? O sea, quiere decir que un subconjunto de los nodos y sus aristas tales que ese subconjunto es conexo, pero además es maximal. Quiere decir que si tú le agregas cualquier otro nodo, no sería conexo. Mira, este es una componente, este es un subconjunto del conjunto total que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Y entre cualquier par de nodos existe un camino. ¿Ok? Pero si yo agarro otro nodo y lo trato de agregar a este, ya no va a haber un camino entre cualquier par de nodos, porque ese nodo no está conectado con eso. ¿Ok? ¿Ya? ¿Quedó más claro? Ya, entonces las componentes
son los subconjuntos de grafos que son conexos y que además son lo más grande que puede haber, en otras palabras, y que siga manteniéndose conexo. Eso es lo que, por eso se llama maximal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces ahora vamos a ver formas de representar, digamos, computacionalmente los grafos. ¿Ya? Existen esencialmente dos formas para grafos. En este caso estoy hablando de un grafo bastante simple. Estoy teniendo un grafo que tiene dos componentes, ¿ya? Esencialmente. Y lo que yo tengo son 7 nodos y la representación que hago es una matriz de adyacencia, que se llama. Entonces lo que yo hago es colocar esencialmente en cada dimensión, o sea, en la dimensión del eje X coloco todos los nodos y en la dimensión del eje Y coloco todos los nodos, y lo que hago en la matriz es colocar 1 y 0, donde 1 indica que existe una relación entre este y este nodo, ¿ya? La dirección que yo escoja para determinar la dirección del arco, bueno, es una cosa que ustedes tienen que, por definición, hacerla cuando ustedes representan. Por ejemplo, yo en este caso estoy diciendo que 1 está conectado con 2. Entonces, este de aquí es los nodos origen de los arcos y este de acá son los nodos destino de los arcos en un grafo dirigido. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí el nodo 1 está conectado con el nodo 2 y 3. 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? El nodo 2, a su vez, está conectado con el nodo 3 y 4. Y eso es lo que está aquí. ¿Ya? El nodo 3, fíjense, está en puros ceros. ¿Y por qué? Porque solamente recibe, pero no apunta. ¿Ya? Entonces, en el eje X aparecen puros ceros. Sin embargo, si ustedes se fijan, en la columna del 3 sí aparecen 1. ¿Por qué? Porque hay varios que apuntan a él, pero es él el que no apunta a ninguno. ¿Ya? Luego tengo el nodo 4 que está apuntando al nodo 3, el nodo 5 apunta al nodo 6 y 7 y el nodo 6 apunta al 7 y el 7 no apunta a ninguno porque todos apuntan a él. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, esta es una representación bien simple, ¿ya? Que tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿ya? Que son esenciales. ¿Cuál es la ventaja? Saber si dos nodos están conectados es de orden 1. No sé si han visto esta notación antes o no. ¿No? Bueno, yo sé que algunos sí, pero no la han visto nunca. Esta es una forma de decir cuánto me cuesta, ¿ya? Cuando yo ponga orden 1, quiere decir, cuando esto es un número, quiere decir que es una constante. O sea, que yo me demoro lo mismo en saber si cualquier par de nodos